Primera a los Corintios 11, versículo 26. Declara la palabra del Señor: porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Oremos. Padre, hemos venido delante de ti para alabarte. Solo tú mereces de tu pueblo toda bendición y exaltación. Solo tú eres el merecedor de las alabanzas. Que tu nombre sea exaltado, que todo lo que respira alabe tu nombre. Señor, te imploramos que tú abras nuestro entendimiento para comprender la grandeza de la obra de Cristo. Compadécete de nuestra debilidad. Compadécete de nuestras mentes caídas que están bajo muchas batallas continuamente. Te pedimos que nos ayudes para vencer la oposición que se levante y los argumentos que se levanten contra el conocimiento de Cristo. Te imploramos la ayuda y asistencia de tu Espíritu, por Cristo nuestro Salvador. Amén. Dice el apóstol: porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Estas palabras se encuentran en este capítulo 11, precedidas por la dirección que recibió el apóstol acerca de la administración de la cena del Señor. Él ha dicho: yo recibí del Señor lo que os he enseñado. Y luego entonces dice: todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Así que, de acuerdo a las palabras de este versículo, la cena del Señor tiene como propósito principal la memoria, el recuerdo y la proclamación de la muerte de Cristo. Es la muerte de Cristo la que nosotros conmemoramos. Es la muerte de Cristo la que se celebra. Es la muerte de Cristo la que se proclama. Ahora surge la pregunta: ¿y qué tiene? Tal vez alguien aquí pueda preguntar: ¿y qué tiene de especial la muerte de Cristo? ¿Qué hay de especial en la muerte de Cristo? ¿Por qué tanta relevancia? ¿Por qué a partir de aquel momento en el que el Señor lo instituyó, la noche que fue entregado, la iglesia ha continuado tomando la cena del Señor y haciendo memoria de su muerte? ¿Qué hay en la muerte de Cristo? ¿Qué hay de especial en la muerte de Cristo? Bueno, pues esto es lo que queremos considerar en esta tarde. Cuando el apóstol escribe que cada vez que tomamos la copa, cada vez que comemos el pan, la muerte del Señor anunciamos, no simplemente el apóstol está diciendo que hacemos memoria de que un día Jesús fue a la cruz y murió. No es simplemente la muerte física de alguien. Todos los que han nacido en la tierra han muerto, y todos los que estamos hoy con vida, a menos que el Señor regrese, moriremos. Así que hay algo especial en la muerte de Cristo.
Pues el apóstol Pedro escribe en su primera carta, el capítulo 2, versículo 24, y dice esto: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Así que esto nos ayuda a entender de qué se trata la muerte de Cristo. Pedro dice que el Señor llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él empieza diciéndonos que el Señor llevó nuestros pecados. La muerte de Cristo tiene como motivo nuestros pecados. No había merecimiento en Él para morir. No había en Él pecado o corrupción para hacerlo digno de muerte. No, Cristo va a la cruz tomando sobre él nuestros pecados. Así los llama el apóstol Pedro. Nuestras violaciones a la ley, nuestras transgresiones, nuestras rebeldías, nuestras desobediencias fueron llevadas por Cristo en la cruz. En otras palabras, la culpa de nuestro pecado fue cargado sobre el Señor Jesucristo. Al tomar Él el lugar de su pueblo, Cristo se hizo responsable delante de la justicia de Dios en nombre de los suyos. Él vino para llevar el pecado de muchos, para morir a favor de muchos, para morir en el lugar de su pueblo. Cristo tomó sobre él toda la culpa. Cristo cargó sobre él nuestros pecados y por lo tanto se convirtió en esa manera en responsable delante de Dios. No por pecados propios, sino porque en él fueron cargados los pecados de su pueblo. Cristo se expuso a toda la justicia santa y perfecta de Dios para pagar la deuda de aquellos a los que Él iba a redimir. Él se entregó para redimir a un pueblo. Y por eso Pablo en Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo? Hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. La cruz era maldita. La cruz era maldita, y no solo en la opinión de los hombres, sino en la ley de Dios. Así que cuando Cristo fue levantado en la cruz, cuando fue puesto allí en la cruz, se entregó como un individuo bajo la maldición de Dios. Como Cristo tomó entonces nuestro lugar, cargando sobre él nuestra maldición, no de forma simbólica, de forma real. La maldición de Cristo no fue algo simbólico, no fue algo de meras palabras, no fue un simple título, fue real. Cristo recibió sobre él toda la carga, toda la culpa. Él, en el momento en el que es puesto en la cruz, está completa y realmente bajo la maldición de Dios. Porque el pecado trae maldición. Porque el pecado trae como consecuencia la ira
la santa indignación de Dios que se manifiesta en el castigo y la condenación. Pues Cristo viene entonces y toma en la cruz nuestra maldición, maldito en nuestro lugar. Cristo nos redime de esta manera de toda la maldición de Dios. El método de muerte que se usó para el Señor Jesucristo no fue un accidente. Es decir, la manera de morir Cristo en la cruz no fue algo accidental. No, la cruz no fue una casualidad, como si no importara la manera en la que Él debía morir. No, se hacía necesario que se manifestara que aquel que moría en el lugar del pueblo de Dios evidenciara que estaba bajo la maldición de Dios. Así que no solamente la maldición fue algo que Cristo llevó en su interior, no fue algo solamente que Él sintió en su alma, Él también lo manifestó en la forma en la que murió. La cruz, aquel madero, como también se le llama aquí en Pedro, o como también se le llama en Juan 12:32, cruz y madero. Allí en el Calvario, la terrible maldición de Dios sobre el pecado fue exhibida en la persona de Cristo, en la muerte de Cristo, en el levantamiento de Cristo. Y como hemos dicho, la causa de la maldición no era otra sino el pecado de su pueblo. Así que cuando nosotros hablamos que cada vez que tomamos la copa y comemos el pan, la muerte del Señor anunciamos, estamos anunciando, estamos recordando que Cristo se hizo maldito para llevar nuestra maldición. Hermano, hermana, usted que toma la cena del Señor, lo hace porque Cristo tomó sobre él su maldición. La ira santa de Dios, la justicia perfecta de Dios, aquella santa indignación de Dios por tu pecado, fue puesta sobre Cristo. Y cuando Él fue levantado en la cruz y padeció allí en el madero, y finalmente expiró, Él llevó así tu maldición. Al comer el pan y beber la copa, eso recordamos, eso anunciamos, que la maldición que era para cada uno de nosotros, ahora, ya no pesa sobre el creyente, ya no pesa sobre el Hijo de Dios, ya no pesa sobre el cristiano, porque Cristo lo cargó sobre él. Dios puso entonces a su Hijo en aquel lugar de maldición. Dios condujo a su Hijo, lo dio para que Él fuera el Cordero, aquel Cordero inmolado que llevaría la culpa de su pueblo y con el derramamiento de su sangre, entonces nos limpiaría de toda maldad. Cada vez que comemos el pan y bebemos la copa, tal obra de Cristo anunciamos. Cristo fue hecho pecado y fue hecho maldición a favor de su pueblo. La ira santa se encendió contra él y la espada de la justicia traspasó su alma. Afligido hasta la muerte, quebrantado, totalmente sujeto a padecimientos, abandonado,
bajo el peso de la ira, Cristo estuvo colgado entre el cielo y la tierra, allí en la cruz. Y cuando finalmente dijo, consumado es, estaba diciendo, todo ha sido terminado. La obra ha sido completada. Padre, he hecho la obra que me diste que hiciera. Ahora he redimido a todos los que me diste. Padre, no se perderá ninguno de los que me diste, porque he puesto mi vida en su lugar. Yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Padre, he aquí los hijos que me diste. He aquí el pueblo que me diste para salvar. He aquí las ovejas que me has dado para pastorear. He aquí el rebaño que tú me has encargado. He aquí a los hijos. Padre, he aquí la familia que has formado. El pueblo de toda lengua, tribu y nación ha sido final y plenamente redimida, porque he dado mi vida por ellos. Consumado es. Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo. Todos los sufrimientos que Cristo padeció, todos estos sufrimientos tenían una causa: el pecado de su pueblo. Así que, hermanos, cuando nosotros tomamos la cena del Señor, hay una mezcla de gozo y aflicción. Es una mezcla de gozo y tristeza. Es el gozo del que ha sido perdonado. Es el gozo del que ha sido redimido. Es el gozo de aquel cuya vida ha sido librada por la obra de Cristo. Es el gozo de aquel del cual el Salmo 32 dice: bienaventurado aquel cuyo pecado ha sido perdonado. Bienaventurado aquel sobre el cual el Señor no le culpa, sobre el cual ya no pesa la ira de Dios. Es el gozo de aquel que sabe que por la gracia de Dios ha sido lavado de sus pecados, ha sido limpiado de su inmundicia y el perdón completo de Dios le ha sido concedido. Pero a la vez hay tristeza y aflicción al recordar nuestros pecados. Al recordar que fue por causa de nuestra mucha maldad, de nuestra gran rebelión, que nuestro pecado llevó a nuestro Redentor a la cruz, que ha sido nuestra maldad la causa de sus padecimientos, que Él, siendo perfecto, sin pecado, limpio, plenamente limpio y santo, tuvo que padecer en la cruz para que nosotros podamos ser salvos. Hay tristeza por nuestros pecados. Hay tristeza por nuestros pecados presentes. Ciertamente que cada creyente hay tristeza por sus pecados presentes. Si tú no tienes peso de tus pecados presentes, entonces examínate para ver si eres un verdadero creyente. Si en tu corazón no hay una lucha por tus pecados, si no hay una tristeza por tu pecado, entonces clama al Señor para que Él haga una obra en tu vida. Porque si hay algo que caracteriza al creyente, es la alegría de ser perdonado y la tristeza de todavía pecar y ofender a su Señor. Cristo murió en la cruz. Cristo llevó la maldición. Cristo cargó en Él los sufrimientos. Cristo bebió la copa de la ira para que nosotros podamos ser reconciliados con Dios. Cada vez que tomamos el pan, cada vez que tomamos la copa, la muerte del Señor anunciamos.
¿Y qué resultados hay entonces en la muerte de Cristo? Pues en primer lugar, que la justicia de Dios fue glorificada. Hermanos, en la muerte de Cristo, la justicia de Dios fue vindicada. Nuestro perdón no se dio en base a la injusticia. Nuestro perdón no se dio en base a que Dios tomara la justicia y la dañara, la deshonrara. No, el Señor exaltó su justicia, poniendo a su Hijo como propiciación, es decir, como aquel sacrificio que apaciguaría la ira, como aquel que dejaría satisfecha la ira, que dejaría satisfecha la justicia de Dios. De esa manera el Señor, a través de la muerte de Cristo, ha glorificado su justicia. Por eso Romanos dice, para que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe. ¿Cómo puede declarar Dios justo a un pecador y no cometer un pecado? En la muerte de su Hijo, en la cruz de Cristo. La ley, a través de la muerte de Cristo, la ley fue cumplida y satisfecha. Plenamente satisfecha toda la ley. Cristo no vino para incumplir la ley, no vino para pasar por encima de ella. Gálatas 4 y 5 dice que nacido de mujer y nacido bajo la ley, así vivió Cristo, así pasaron cada uno de sus días hasta que cumplió toda justicia y entonces fue llevado a la cruz. Otro resultado de la muerte de Cristo es la reconciliación con Dios. Dios reconcilia a su pueblo con Él a través de la muerte de su Hijo. ¿Cómo puedes tú ser reconciliado con Dios? Solamente por la muerte de Cristo. Tú no te puedes reconciliar con Dios por una reforma personal. Tal cosa debe venir como un fruto de la obra de Dios. Pero no te puedes reconciliar con Dios por una reforma personal. No son cambios externos. No es dejar ciertos hábitos. No es parecer más piadoso. No es comportarse de cierta manera. Es el someterse a la obra de Cristo a través de la fe. Es abrazar por la fe la obra y los méritos de Cristo, el único que puede hacer al hombre apto para estar delante de Dios. Al comer el pan y beber la copa, nosotros proclamamos que no han sido nuestros méritos, sino los méritos de Cristo. Que estamos reconciliados con Dios, no por nuestros méritos personales, sino por la obra perfecta de Cristo. La muerte de Cristo hizo expiación por el pecado. La muerte de Cristo puso fin a la muerte. Puso fin a la muerte. Alguien dirá, pero todavía la gente se muere. Ciertamente que Dios ha establecido que todavía pasemos por la muerte física, pero puso fin a la muerte eterna de todos los que creen en Cristo. Por eso el Señor dijo que todos los que están en Él, aunque mueran, vivirán. Aunque esté muerto, vivirá. Cuando el creyente muere, no va a la muerte eterna, entra en la vida. Entonces empieza a vivir plenamente. Cuando el creyente muere, solamente es la separación de su cuerpo y su alma, y ciertamente que eso es muy triste porque nos recuerda que esa es la última consecuencia del pecado que viviremos en nuestra propia vida. Pero en el momento que el creyente
pasa el umbral de la muerte, entonces entra a la plenitud de la vida. Cristo vino para poner fin a la muerte, para librar a aquellos que estaban esclavos a la muerte, para arrancarnos de las manos del pecado que nos llevaba a la muerte y hacernos su hijo, hacernos hijos de Dios, hacernos herederos y coherederos juntamente con Él. Cristo vino para poner fin a la muerte. Hermanos, ciertamente que cuando muere alguien nos entristece. Pero cuando un creyente muere, otra vez hay tristeza y gozo. Tristeza porque ya no está con nosotros. Tristeza porque ya no le veremos más. Pero gozo porque sabemos que está en la presencia de su Salvador. Así que, amados hermanos, qué gloriosa es la muerte de Cristo. Cuando tomamos la cena del Señor, la muerte de nuestro Salvador proclamamos, la anunciamos. Cada uno de los participantes anuncia la muerte de Cristo. Cada participante proclama al tomar la cena del Señor que Cristo murió para salvar su vida, que Cristo murió para reunir un pueblo para sí. Pero también hay algo más, y es para ustedes, amigos que están aquí, cuando sean testigos del pueblo de Dios tomando la cena del Señor, delante de ustedes estamos proclamando que Cristo murió para salvar pecadores como ustedes, que Cristo ha muerto para redimir del pecado y que así como nos redimió a nosotros, también les puede redimir a ustedes, porque Cristo todavía salva, porque Él todavía perdona, porque todavía la puerta de la gracia no se ha cerrado, porque el Señor hoy te llama, ven, a ti que estás trabajado y cargado, ven, tú que estás perdido en tus pecados, ven a Cristo, come del pan de vida, bebe de la sangre de Cristo. Esto por la fe, por supuesto, no se hace físicamente, sino por la fe. Alimenta tu vida por la fe en Cristo. Pon tu fe en el Señor Jesucristo y sé salvo. Por último, hermanos, la cena del Señor apunta a una comida más maravillosa. Una comida que se dará en el futuro. Una cena que se dará en presencia de Dios. Cuando todo el pueblo reunido, cuando todos los salvos estén reunidos en la presencia de Dios, todos los pecadores que han sido perdonados, todos los que han sido salvos a través de toda la historia se reunirán en la presencia del Señor y el Señor entonces estará en medio de ellos. Y el Señor Jesucristo dijo, les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Esta cena apunta a algo más glorioso, cuando las sombras hayan sido quitadas. Cuando ya no sea solo un día de reposo entre 7, sino el reposo eterno. Cuando ya no haya más lucha, ni temor, ni dolor, ni pecado, ni tentación, ni maldad. Cuando ya no haya presencia de pecado ni de pecadores en medio del pueblo del Señor, entonces estará el pueblo de Dios con el Señor para siempre. La muerte de Cristo
que ha perdonado nuestros pecados pasados, que ha perdonado nuestros pecados presentes y futuros, la muerte de Cristo, que ha logrado para nosotros perdón y vida eterna, es anunciada en la cena del Señor. Hermanos, con esto en mente tomemos en esta noche la cena del Señor. Oremos. Padre bendito, gracias te damos por tu Hijo. Gracias te damos porque no escatimaste ni a tu propio Hijo, sino que lo diste para nuestra redención. Señor, ayúdanos a tener una mente reflexiva, un corazón que medita en estas cosas, para que al tomar la cena, verdaderamente podamos proclamar la muerte de nuestro Salvador. Guíanos en esto, te lo imploramos. Haz tu obra también en aquellos que están con nosotros, que aún permanecen en incredulidad. Quebranta sus corazones. Que el testimonio de la proclamación de tu muerte sea para ellos un llamado al arrepentimiento. Y esto, Señor, no lo pedimos por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro Salvador. En su nombre oramos. Amén.